Bueno, pues el tema de hoy, de la predicación de hoy, lleva por título Los hijos del reino y los hijos del diablo. Esto parece un título demasiado radical, pero como dicen hoy, es lo que hay. La palabra, el texto que vamos a leer, nos habla de hijos del reino y también de hijos del diablo. Hemos empezado una sección nueva en el Evangelio de Mateo. Miguel nos hablaba el domingo pasado de las parábolas. Lo que vamos a ver en esta sección son parábolas y como decía muy bien Miguel Ángel, en las parábolas nos hablan del reino de Dios, del reino de los cielos. Y muchos nos preguntamos, quizá en los grupos de crecimiento habéis hecho estas preguntas, bueno, ¿y eso del reino qué es? ¿Qué es el reino? ¿Es el gobierno? ¿Se refiere al gobierno de Dios? ¿Es el lugar donde Dios reina? Ese es su reino, el sitio donde Dios reina. Se refiere a la extensión de ese reinado. Es la iglesia. ¿Qué relación hay entre el reino y la iglesia? ¿Es el reino un sistema de vida? ¿Es algo material? ¿O tal vez el reino es algo que no se ve, es algo inmaterial? ¿Es algo concreto? ¿O el reino es una cosa abstracta? ¿Es algo que está al principio? ¿Es un principio? ¿O es un fin? Hoy leía Abraham un texto que decía que Jesús deseaba que se celebrase, comer esa Pascua hasta otra que se celebrará, dice que se cumplirá en el reino de Dios. ¿Qué es el reino? Y a esta pregunta tan importante que quizá todos nos hacemos, a los que nos gusta la teología, quizá pues con mucha intensidad y con mucho deseo de poder describir cuáles son las características del reino y casi casi dibujarlo, pues a estas preguntas Jesús no contesta. Jesús no nos dice qué es el reino, exactamente. Jesús nos dice a qué se parece. Y si os dais cuenta, todas las parábolas que Miguel explicaba muy bien, lo que son ilustraciones que tienen un significado, que no son fábulas, eh, todas las parábolas dicen, el reino de los cielos, el reino es semejante a. Si no nos dice qué es el reino, pero sí nos dice a qué se parece. Y en el texto que hemos leído hoy, eh, Jesús nos dice, bueno, pues el reino de los cielos es parecido, es semejante a un grano muy pequeño, un grano de mostaza, que cuando crece, pues se convierte en un árbol grande. Y en este árbol, pues van a anidar, van a parar distintos tipos de aves. Nos dice también otro texto de los que hemos leído hoy, que es semejante pues a una levadura, ¿verdad? Que una mujer metió ahí en una masa y, y cómo esa levadura creció. Decía Miguel que no hay que buscar todos los detalles, qué significa cada cosa en una parábola, porque nos perderíamos. Lo que hay que buscar es el sentido principal de la parábola. Entonces, estas dos parábolas que aparecen incrustadas en el texto que hemos leído hoy, entre una parábola principal, que es la parábola del trigo y la cizaña, porque al principio nos cuenta la parábola, luego aparecen estas otras dos parábolas del grano de mostaza y de la levadura, y luego ya después nos explica el significado de la parábola del trigo y la mostaza. Bueno, pues estas dos parábolas de la semilla de mostaza y la levadura nos dicen que el reino es algo que está en camino, es algo que crece, es algo que como la masa leuda y va aumentando y aumentando de tamaño, como un árbol que siendo algo insignificante al principio, muy pequeño, esa semilla de mostaza, pues termina siendo algo robusto, algo fuerte,
donde van las aves de los cielos, van a parar. Es decir, nos dice que el reino es algo que crece y que crece desde un origen que es algo muy, muy pequeño, que es algo insignificante. Pensad el ministerio de Jesús, un hombre que había sido carpintero, que se bautiza, que va al desierto, y pensad lo que es hoy el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y a mí esto me hace pensar en la realidad de que toda cosa grande, toda obra grande, la verdad es que tiene que comenzar en algún sitio. Es decir, cualquier cosa que sea tremenda siempre tuvo un comienzo, siempre tuvo un final, siempre tuvo un punto de partida, un punto, digamos, final cuando retrocedemos hacia atrás en su historia, en el cual comenzó, un punto en el que fue pequeño. Y me hacía pensar, os digo, en lo que Dios puede hacer con nosotros. Quizás somos personas que nos sentimos pequeños, insignificantes, como iglesia también, una iglesia pequeña, una iglesia humilde, pero la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura me invitan a creer que Dios puede hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, aunque seamos pequeños. Las dos parábolas que, digamos, más centrales de estos textos que hemos leído hasta ahora tienen que ver con la agricultura, con el campo, con semillas que crecen, con la tierra, tanto la parábola del sembrador como la parábola que vamos a analizar hoy del trigo y la cizaña. Y estas parábolas nos hablan de la tierra donde esa semilla es echada. Y la tierra somos cada uno de nosotros. El ser humano, si recordáis en el Génesis, Dios tomó del polvo, del barro de la tierra e hizo al hombre, sopló en sus narices el aliento de vida. Somos tierra. Nuestro corazón es esa tierra en la que la semilla de Dios es echada, es plantada. Y esa semilla está destinada a dar fruto y esa semilla puede crecer. Y el crecimiento tiene mucho que ver con la calidad de la tierra, porque la semilla, como muy bien decía Miguel Ángel, la semilla cae en todos los terrenos, la semilla es la misma, pero como sea el tipo de tierra, pues hará que esta semilla pues crezca más, que crezca menos o que incluso no crezca, porque las aves del cielo se la llevan. Pero pensando también en mi cuñado, lo decíamos en el grupo casero esta semana, que es agricultor, mi cuñado sabe muy bien que no importa cómo sea la tierra siempre puede ser cambiada, la tierra puede ser transformada. Podemos ser transformados todos y cada uno de nosotros. Se puede meter el arado en la tierra seca, en la tierra del camino, esa que ha sido pisada y que está dura y que parece que nada puede crecer en ella, entonces las semillas ni siquiera penetran y se la comen las aves del campo. Pues esa tierra con un buen arado, que claro, que esto duele, ¿verdad? Cuando nos arrancan de nuestra comodidad, de nuestra dureza, nos escarban, pero puede ser labrada, puede ser abonada, puede ser regada y puede dar fruto. Es decir, cualquiera de nosotros que somos tierra, con esa semilla que es la buena semilla, podemos fructificar, podemos crecer y podemos dar fruto. Y por algún sitio comienzan las obras grandes. Ojalá quiera Dios que comiencen en nuestro corazón, que Dios haré nuestra tierra, que la siembre y que la riegue con su amor. Bueno, la parábola que hoy nos toca tiene también que ver con esa tierra y con esa labranza que Dios hace, ¿no? Un hombre planta la buena semilla, y llega la noche y en la noche el enemigo resulta que va a sembrar cizaña, va a sembrar el mal. Y cuando esa semilla crece, pues los hombres sorprendidos se preguntan, los siervos preguntan, bueno,
¿Y de dónde ha salido esto? Si el reino era algo tan bonito, si el reino es algo tan maravilloso, entonces, ¿por qué aquí en medio hay cizaña? ¿Verdad? Dice, si no sembraste la buena semilla en tu campo, entonces, ¿de dónde viene, de dónde ha salido esta cizaña que ha brotado en el campo? Y esta parábola nos plantea una realidad que no podemos soslayar, que no podemos pasar por alto, que no podemos mirar para otro lado e intentar negar con una especie de buenismo de lo que está ahora tan de moda, ¿verdad? Es la existencia del mal. El mal existe y el mal existe y convive con el reino. Y el mal, no sé si es muy arriesgado decir, está en el propio reino, está en el sembradío del señor, del dueño de ese reino, del dueño de esa finca. Claro, el mal, muy posiblemente, al principio no se ve. Yo creo que también a veces cuando nos convertimos, pues parece que todo es bonito, los primeros momentos de la vida espiritual, de la vida del recién nacido en Cristo, pues nos hacen ver que todo es maravilloso, que todo es bonito, que todo es perfecto. Pero el mal existe, el mal existe. Y cuando miramos la historia de la Iglesia, cuando miramos el pasado de lo que ha sido el cristianismo, ese grano de mostaza que ha crecido a lo largo de la historia, eh, vemos como hay mucho trigo, como hay cosas preciosas, pero que hay también cosas que no parecen tan bonitas. Y no solamente la historia de la Iglesia, también en las iglesias locales, en los movimientos de reforma, en los comienzos de los movimientos de renovación, de cambio en la vida de la Iglesia, todo comienza como siendo muy bonito. Todo comienza muy bien, se inicia con trigo, todo parece que comienza con trigo, con una nueva plantación. Y sin embargo, pues con el paso del tiempo parece que hay algo que no funcionaba. Yo casi que tengo aquí en mis apuntes, digo, no puedo explicar con palabras lo que esto significa para mí, lo cercano que lo veo. Pues porque a mí me gusta mucho la historia de la Iglesia. Entonces, como que he visto muy de cerca cómo principios de gente muy idealista, de gente muy buena y muy bien planificados y con mucha fuerza y con mucho espíritu, pues después terminan corrompiéndose, terminan mal o terminan estropeándose. Cuando la iglesia comienza a nacer, a crecer, parece que todo va bien, pero de repente, bueno, no de repente, no tan de repente, porque lo que nos dice esta parábola es que ya desde el principio, ya desde el comienzo, en la oscuridad de la noche, cuando esa obra parecía tan bonita y tan maravillosa y estaba comenzando, ya también desde el principio, estaba el enemigo, había entrado el enemigo y había sembrado su semilla. Esta semilla que nos va a explicar después son hijos, son personas. Si os parece, vamos a ver un cuadro. Vamos a leer la parábola y vamos a hacer un guión de qué significa cada una de las cosas. Pues como la propia parábola es explicada por el Señor, pues lo podemos ver. Mirad, vamos a volver a leer en Mateo 13, a partir del versículo 24. Os voy a poner en la tabla, por un lado, el símbolo que aparece en la parábola y luego lo simbolizado según la explicación que el propio Jesús da de su parábola. Dice, les refirió en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, tenemos en primer lugar el que siembra
Tenemos un campo en el que está sembrando y tenemos una semilla que es buena, y sembró la buena semilla, dice. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Tenemos otros dos elementos. Después del sembrador que siembra en el campo la buena semilla, aparece la cizaña, que es sembrada por un enemigo misterioso que en mitad de la noche, con premeditación, alevosía, con nocturnidad, con mala intención, porque es un enemigo, es alguien que quiere hacer daño, siembra esa semilla que es una semilla mala. Dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, porque los siervos quieren arrancar esa cizaña. Pero el Señor les dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y entonces aparecen dos elementos más en la parábola, que son el hecho de la siega y los segadores. Bueno, pues esos elementos, esos símbolos de la parábola, Jesús nos los va a explicar un poquito más adelante, a partir del versículo 37, en la que los discípulos le piden explicación de esa parábola y Jesús pues les responde. Y dice en el versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que el que siembra se corresponde con el Hijo del Hombre. Por otro lado, dice el versículo 38, el campo es el mundo. Tenemos otra explicación. El campo es el mundo. La semilla, como decía Miguel Ángel, cae en todos los lugares, en el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Por eso el título de la predicación es Los hijos del reino y los hijos del diablo. Porque ahí la semilla, la buena semilla, son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. ¿Quién es el enemigo? Pues dice el versículo 38, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y la siega es ni más ni menos el fin del siglo. Y por último dice, los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, la semilla brota, la semilla comienza a crecer y junto con la semilla crece, como vemos, la cizaña. Y esta cizaña, según la explicación que da Jesús, la cizaña, como os decía, son personas, son los hijos del malo, los hijos del enemigo, los hijos del diablo. Es una expresión muy fuerte, pero es el que ha sembrado la semilla y son los que hacen la obra del diablo. Y como os decía, ese trabajo de minado del reino, de mala intención para destruir, está desde el principio, desde el comienzo.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nos sorprende tanto? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué cuando empezamos una obra nueva? ¿Por qué cuando empezamos con ilusión algo maravilloso? No nos damos cuenta, hay por ahí un micrófono encendido, no nos damos cuenta de que está lo malo. Pues la cizaña se parece, cuando empieza a brotar, la cizaña se parece mucho al trigo, hasta tal punto que no se puede distinguir, que no se puede saber qué es trigo y qué es cizaña, es indiscernible. Ahora, aunque no se puedan distinguir al principio, la harina que producen, la harina es muy distinta. La harina del grano de cizaña es venenosa. La harina de trigo nos alimenta, pero la harina de la cizaña es venenosa, es decir, la harina de la cizaña, si hacemos pan con ella, mata. Dice este comentarista Barclay, dice que la cizaña se parece tanto al trigo que los judíos la llamaban trigo bastardo. Si las semillas son parecidas, cuando empieza a brotar no se pueden separar, pero de repente, cuando crecen, uno se da cuenta de que el trigo y la cizaña son distintos, que la cizaña no es trigo. Y de repente, bueno, de repente no, porque ya sabéis que no ha sido de repente cuando han sido plantados, pero de repente el verlo, el ver que juntamente con el bien ha crecido el mal, esto nos causa extrañeza. No comprendemos, pues Señor, no sembraste trigo, entonces ¿de dónde ha salido el mal? Señor, si tú has comenzado esta obra, ¿cómo es posible? Si tú has comenzado el reino, si tú has empezado a obrar de esta manera tan maravillosa, entonces ¿por qué de repente, que esto le ha pasado en muchísimos lugares, la experiencia de muchas personas? Yo lo he visto de cerca también y creo que, me imagino que muchos de vosotros también. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿De dónde ha salido el mal? ¿Qué explicación tiene, Señor, si tú solamente haces cosas buenas? ¿Cómo es posible explicar? ¿Cómo es posible entender que esto pase? ¿Por qué pasa esto? Yo hace mucho tiempo aprendí, y creo y espero no olvidarlo nunca, que esto de preguntarle al Señor por qué no tiene demasiado sentido, sino que es mejor preguntar no por qué, sino para qué. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si el Señor lo permite, si el Señor, que es el creador, que es Dios providente, que es omnisciente, que es todopoderoso, lo permite, y además nos dice que todo lo que acontece es para bien, para aquellos que han creído en Él, para aquellos que conforme a su propósito son llamados, bien está, bien está. No es nuestra obra. El reino no es una obra del hombre, es su obra. Y si es su obra, él sabrá. En mis notas apunté algo que no sé ahora qué sentido tiene, pero me imagino que quizá vosotros sí. Al que anduvo o el que anduvo sobre las aguas, ¿no abrirá caminos en el mar? El dolor, el sufrimiento, cualquier cosa, el ver la cizaña creciendo a nuestro lado, no nos debe asustar. El reino es del Señor. Y el que caminó sobre las aguas, como no hará caminos sobre el mar. Él es el dueño de su obra, Él la cuidará. Y al final, ya sabéis, mandará a sus segadores, a los ángeles, y los ángeles limpiarán y arreglarán el tinglado. Y si no, leemos el libro de Apocalipsis, y ahí veremos cómo Él enjugará las lágrimas y quitará y cambiará todo dolor, todo sufrimiento, en alegría, en gozo y en paz. Entonces, al principio, cuando empieza a germinar, ese trigo no se puede discernir.
de la cizaña o la cizaña del trigo. No se puede observar la diferencia. Pero cuando ya han crecido, sí. Cuando ya han crecido, sí se ve la diferencia. Y hasta un niño puede distinguir. Dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. O sea que al final llega el momento en el que uno puede ver con claridad las obras de estos hijos del malo, de esta cizaña, sus conductas, a veces casi hasta sus pensamientos, los intereses que mueven a cada uno también se ven a la luz. Solamente se necesita un poco de discernimiento espiritual o un poquito del conocimiento de la palabra de Dios. A veces tarda más en verse o menos, pero al final todo se verá. Y por eso podemos estar tranquilos. Pero cuando vemos crecer esa cizaña, cuando a lo mejor tú lo estás viendo y no lo ven los demás, cuando tú ves que está ahí el mal y que está creciendo y que se está haciendo grande, a veces más grande que el trigo, el sentimiento, la idea, el deseo es hacer lo que los propios siervos le preguntan al señor de ese sembradío, le dicen, ¿por qué no lo arrancamos? ¿Por qué no cogemos y arrancamos de cuajo la maldad? ¿Por qué no cogemos y cuando vemos algo que está mal, lo arrancamos de raíz? Bueno, sabemos que no lo podemos arrancar de raíz al principio cuando brota porque no se discierne. Pero cuando ya ha brotado, ¿sabéis lo que pasa? Que las raíces de la cizaña se entremezclan con las raíces del trigo. O sea, van creciendo y como van creciendo juntos, también van creciendo en el fondo y van creciendo por abajo. Entonces, las raíces de la cizaña y las raíces del trigo se entremezclan. De tal forma que es imposible arrancar las unas sin arrancar las otras. Y si arrancamos de cuajo el mal que vemos a lo mejor muchas veces con evidencia, al arrancar esta maldad, quizá otras espigas más débiles que son de trigo, las vamos a dañar. Somos un cuerpo. Y en un cuerpo hay relaciones afectivas. Hay quienes crecen más deprisa, quienes crecen más, quienes son más débiles en la fe, quienes son más fuertes. Por eso, el Señor nos dice que no arranquemos esas semillas. En nuestra propia sabiduría nosotros decimos, es que esto hay que arrancarlo, es que no se puede consentir, es que esto está muy mal. Pero el Señor nos dice, espera. En nosotros, los cristianos, los hijos del reino, no somos los vengadores, justicieros, que tengamos que coger una espada y cortar cabezas o quemar a nadie. ¿Recordáis esto a lo largo de la historia de la Iglesia? Ha pasado muchas veces y hoy quizá siga pasando. No es nuestro llamado. Nuestro llamado no es arrancar a nada ni a nadie. Bueno, a nada a lo mejor el mal de nuestra vida estaría bien, pero a nadie, ninguna espiga, sea de trigo o de cizaña. ¿Por qué? Porque hay un juicio final. Esos que hicieron daño al Evangelio de Cristo, los que desde dentro minaron la obra de Dios, los que crecieron siendo hijos del malo al lado de los hijos del reino, a estos, dice la parábola, les aguarda un destino fatal, un lugar de llanto y de crujir de dientes. Los hijos del maligno, los que causan tropiezo. Estas son dos cosas interesantes. Una, que hacen, que esta es su finalidad, tropezar a los demás, chupar el agua y que no crezcan las espigas de trigo. Esto es algo que hace la cizaña. Y los que obran injustamente, los enemigos, como dice un hermano nuestro, los enemigos, dice también la palabra, que son enemigos de la cruz de Cristo. A estos les espera un destino fatal. Serán arrancados, atados en un manojo y quemados con fuego. Serán destruidos, es lo que nos está diciendo en resumen. No os preocupéis, creced. Al final, los malos, el mal será arrancado. El mal, la injusticia que nos molesta tanto, será quitado de la tierra. Os vuelvo a animar a que leáis el libro de Apocalipsis. Pero hay algo también interesante, no solamente que el mal será arrancado, sino que los hijos de Dios
serán llevados al granero, serán llevados a la presencia del Padre. Y ahí dice una expresión muy bonita, resplandecerán en su reino. Las espigas y los granos de trigo son algo muy sencillito, muy simple, como las parábolas de Jesús, algo que crece en el campo, pero su color dorado recuerda al oro. Y ahí dice que en su reino resplandecerán. Cuando tomemos esa Pascua que Jesús dice y que leía esta mañana Abraham al celebrar la Santa Cena, esa Pascua que Jesús celebrará con nosotros en su reino. Bueno, ¿y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar esta parábola a nuestra existencia concreta, a nuestra existencia real? Pues mirad, en primer lugar se me ocurre, o por lo menos a mí esta parábola me enseña que tenemos que estar en guardia, que el mal existe, que no podemos idealizar y hacer un mundo de jauja o de yuppies, o compartir ese buenismo que se extiende tanto en nuestros días en todos los ámbitos, pero también, desafortunadamente, en la Iglesia. Hay hermanos, y yo lo pondría entre comillas, que siembran cizaña, que hacen ni más ni menos que la obra de Satanás y crecen en el reino, crecen en el lugar, crecen cercanos. Entonces, primero, estad atentos, estad en guardia. En segundo lugar, también yo creo que es muy importante no juzgar apresuradamente. El trigo y la cizaña se parecen mucho, luego parece que se diferencian, pero hay que esperar hasta el final, porque no se puede hacer un juicio de nada ni de nadie hasta el final. Hay personas que en el último momento de su vida pueden cambiar. Hay tierras malas, que el gran agricultor puede arar, puede hacer que fructifiquen, puede limpiar, puede preparar y pueden dar fruto. Entonces, no sabemos. Existe una cosa que se llama arrepentimiento y hasta el final no se puede hacer el juicio. Y además, este juicio no nos corresponde a nosotros, sino que el juicio le corresponde a Dios. Nosotros vemos las cosas desde el exterior, nosotros vemos las obras, nosotros vemos las ideas, nosotros vemos las palabras, nosotros escuchamos las palabras, vemos las actitudes, pero solamente Dios es el que ve el corazón. Y el juicio, el único juicio correcto, es el juicio de Dios, porque nosotros podemos, y lo hacemos, yo por lo menos, equivocarnos muchas veces. Por tanto, estar en guardia, no juzgar apresuradamente, y en último lugar, y quizá lo más importante, es tener esperanza. Tenemos esperanza porque nosotros no debemos juzgar, pero sabemos, tenemos la convicción firme y segura de que al final Dios lo hará. Que en esta película, que es la historia del universo, la historia del cosmos, y de una manera más pequeñita, la historia de la humanidad, al final de la película, el bien triunfa sobre el mal. Y los hijos del reino brillarán en el granero de Dios, brillarán como el sol. Tener esperanza. Y mirémonos cada uno. Y si hiciste el mal, y si uno hizo el mal, pues vuélvase a Dios, porque Dios está pronto a perdonar. Dios no quiere que nadie se condene, Dios quiere que todos los hombres eh, vayamos al arrepentimiento y que estemos a cuentas con Él. Entonces, si te das cuenta que en tu vida hay algo que no está bien, porque yo creo que esta tierra que es el corazón del hombre, eh, tiene cizaña y trigo, tiene las dos cosas. En este campo que es el corazón humano, eh,
hay en el corazón de muchos esa semilla que plantó nuestro Señor, pero está también la semilla que el enemigo también puso, ¿verdad? Y mírate, y si has hecho lo bueno, si ves que estás correctamente bien delante del Señor, pues cuídate también de no caer. Como decía nuestro hermano Boni, al que recordamos todos con mucho cariño, Boni decía esa palabra, que era su palabra clave, su resumen de todo el Evangelio: persevere. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir luchando y luchando hasta el final. Aunque a veces sea difícil avanzar, aunque sea difícil enfrentar el mal, aunque sea difícil ver que el mal está creciendo a nuestro lado, o a veces no solamente cerca, alrededor, sino también a veces dentro de nosotros. Pero perseveren, no os desaniméis, no nos desanimemos, porque el mal existe, es una realidad. El Señor no nos la ocultó, nos habló de esto, que esto podría pasar y que pasaría, que el bien crecería juntamente con el mal. Pero esto no es un motivo de desesperanza, sino todo lo contrario, es un motivo de esperanza y de perseverancia. Y de perseverancia y de esperanza, porque el reino de los cielos es como una semilla pequeñita de mostaza que crece. Es como un grano de mostaza que poco a poco pues, se va haciendo un árbol frondoso, fuerte y grande, y que al final lo veremos como una medida pequeñita de levadura que una mujer puso en una hogaza en un poco en una masa de pan, y esa masa fue creciendo y creciendo. O como una semilla pequeñita, espero que de trigo, que son los hijos del reino, que somos nosotros, que un día creceremos y daremos fruto a 100 o a 70 o a 30 o como sea. Pero tenemos que perseverar y tenemos que tener esperanza. Muchas gracias y que el Señor os bendiga mucho. Amén.